Estábamos hablando en estas semanas sobre las operaciones matemáticas, ¿no? Hemos hablado sobre la sustracción y la adición, ¿no? Que es un método, digamos, didáctico de cómo ver que las sectas a veces sustraen cosas de la palabra de Dios, sustraen cosas de la doctrina, ¿no? O añaden también, ahí a eso se refiere la sustracción y la adición. Entonces vamos a seguir hablando sobre estas operaciones, ¿no? Ya hemos hablado de la sustracción, la adición, vamos a seguir hablando sobre las demás operaciones. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la multiplicación, que este grupo que usa la multiplicación predica la autosalvación. Y afirman los defensores de este pensamiento que creen que Jesús es importante, pero no es todo. La salvación es por obras. A veces repudian hasta la sangre de Jesús. En el caso de la secta Seixonoye, niega la eficacia de la obra redentora de Jesús y el valor de su sangre para remisión de pecados. Llegan hasta el extremo de decir que si el pecado existiera realmente, ni todos los budas del universo conseguirían extinguirlo. Ni aún la cruz de Jesucristo lograría extinguirlo. Eso es el pensamiento de esta secta, la Seixonoye. ¿Qué dicen los mormones? Afirman creer en el sacrificio de Jesús, pero sin el cumplimiento de las leyes estipuladas por la iglesia no hay salvación. Si tú observas todos estos grupos, es el sacrificio de Cristo más sus obras. Entonces no es suficiente el sacrificio de Cristo. Necesitamos de algo más para poder ser salvos. Comúnmente cosas que están dentro de estas sectas o religiones. Sí. Otro requisito fue expuesto por el profeta Brigham Young, que dice: ningún hombre o mujer en esta dispensación entrará en el reino celestial de Dios sin el consentimiento de José Smith. Y más, el hombre tiene que hacer lo que puede por la salvación. Por eso la admiración de los mormones por Smith. Aquí tenemos un problema. Muchos problemas, porque la Iglesia Católica dice que para entrar al cielo tiene que tener el permiso de Pedro. Claro. Ahora los mormones dicen que para entrar al cielo tiene que tener el permiso de su fundador, de José Smith. Acá es un problema gravísimo, ¿verdad? Añaden entonces al sacrificio de Cristo el permiso, digamos, de caso de la Iglesia Católica de Pedro, y aquí hablando de los mormones, de José Smith, que es su fundador, ¿no? Exactamente. Y esto es muy serio. Y como tú puedes observar, y también los hermanos pueden observar, que acá es el sacrificio de Cristo, más las obras de ellos. O sea, todo lo que su secta manda, no lo que la Biblia dice que tiene que hacer. ¿Observaste? También tenemos el grupo acá, los adventistas. Ellos dicen que por medio de la profetisa Ellen White, enseñan guardar el sábado. Y esto implica salvación. Y que los beneficios de la muerte de Cristo no serán aplicables en tanto no estemos viviendo en armonía con la que en el caso es guardar el sábado. O sea que el valor del sacrificio de Cristo solo funciona para los adventistas del séptimo día si guardar el sábado. Si no guarda el sábado, el sacrificio de Cristo no sirve. Entonces está condicionado el sacrificio con sus prácticas o sus costumbres, ¿no? Ahora ellos tienen un gran problema porque la Biblia dice que principalmente Pablo, dijo que aquel que no cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley estaba bajo maldición. Y lo que yo veo
eles solamente enfatizam acá é o sábado, el guardar o sábado. E há vários sábados dentro do judaísmo. Esse é judaísmo puro. Quando terminarmos isto, vamos a ver um estudo solamente sobre o sábado. E se tu vês aí, não estão cumprindo a lei. Claro. Y es muy peligroso. Solamente se enfatiza en una sola cosa. ¿No? Sábado más el sacrificio de Cristo, salvación. Quien no guarda el sábado no es salvo. Claro. Es muy triste. Santificar el sábado al Señor importa en salvación. O sea, sábado, guardar el sábado es igual a salvación. También tenemos doctrinas como de la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon. Esta iglesia desprecia a los cristianos por creer en su salvación por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, o sea, por el sacrificio expiatorio de Cristo. Los seguidores del Reverendo Moon llegan al punto de afirmar que aquellos que enseñan la salvación de este modo, o sea, creyendo en el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, están engañados. Dicen ellos, como ha sido vasto el número de cristianos durante los 2000 años de historia cristiana, que han tenido plena confianza de haber sido completamente salvos por la sangre de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Entonces desprecian totalmente a la sangre de Jesús. Totalmente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que esto no sirve. Es más importante, o son más importantes sus obras. O sea, las cosas que ellos hacen y lo que enseñan los fundadores de estas religiones o sectas. También tenemos en este grupo los testigos de Jehová, que no pueden ahí quedar fuera de esto. Enseñan que la redención de Cristo ofrece apenas la oportunidad para que alguien alcance su propia salvación por medio de las obras. ¿Entiendes? Ahí está la razón por la que los testigos de Jehová, antes de la pandemia, antes del corona, andaban de puerta en puerta, las 8 de la mañana, tocando ahí las puertas. Todos los días, porque es necesario hacer algo para salvarse. O sea, que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Nosotros no estamos acá haciendo una crítica por predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Claro. Pero no es para que seamos salvos. Nosotros predicamos el Evangelio porque ya somos salvos. Y sinceramente, lo que los testigos de Jehová hacían de casa en casa, todos los días de las 8 de la mañana hasta tarde, no está sirviendo de nada porque no enseñan la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Isaías que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por si acaso los testigos de Jehová anuncian la paz, no. No. La paz con Dios, no. Lamentablemente, no. Y ellos dicen, trabajamos arduamente con el fin de obtener nuestra propia salvación. O sea que los testigos de Jehová saben cómo salvarse. O sea que es para ellos, como ahí dice, no cuesta trabajo para ellos salvarse. Hay obras allí. Sí. Tiene que hacer algo. Dice más, somos salvos no solo por creer en el mensaje del reino de todo corazón. También tenemos de declarar públicamente esta mensaje del reino a otros, para que otros también puedan ser salvos para el mundo de Dios. O sea que acá la predicación no es para que el hombre sea salvo de la condenación del infierno. Es ser salvos para el nuevo mundo de Dios. Así como los testigos creen, ¿no?
que va a haber un nuevo mundo. Y que para ellos el problema es el Armagedón. Solo de eso se trata, ¿no? Si uno se libra del Armagedón, está listo para entrar al nuevo mundo de Dios. Y esto es muy, muy peligroso, pero muy peligroso, porque debemos anunciar el Evangelio no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados, y para que otros conozcan a Cristo, para que otros sean salvos también, ¿no? Muy bien, ¿cómo respondemos a este grupo, o a estos grupos que creen que el sacrificio de Cristo no es suficiente para alcanzar la salvación? Es necesario hacer algo. Muy bien, vamos a ver qué dice Pablo en San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. La Biblia declara ahí, ¿no?, que todo aquel que niega la existencia del pecado, como la Seixa Noé, está mancomunado con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Es mentiroso, es homicida. Y negar la existencia del pecado está mancomunado con el diablo. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. Porque si es obra salvar a alguien, Jesús no hubiera venido para sufrir una muerte tan terrible en la cruz del Calvario. Claro, no hubiera sido necesario, ¿no? No. Claro. Y eso ahí es muy peligroso, negar la existencia del pecado. La eficacia de la sangre de Jesucristo, que tiene poder, ¿no?, para perdonar pecado, para redimir el hombre del pecado, es el mensaje central de la Biblia. Ese era el mensaje de Pablo, la muerte y la resurrección de Cristo. Era lo que ele anunciaba, que Cristo había resucitado. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Porque el sacrificio de Cristo, si él no hubiera resucitado, no serviría de nada, ¿verdad? Claro, pero él murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que la Biblia habla. Claro, Pablo mismo dice, no en vano predicaríamos si Jesús no hubiera resucitado. Y también sería vano nuestra fe. Claro. Sin significado, sin sentido, creer en Jesús. Entonces, negar la eficacia del sacrificio de Cristo para perdonar pecado es un peligro, porque uno tiene que reconocer que es pecador para ser perdonado. Y si no reconoce eso, no se arrepiente, ¿cómo podrá ser perdonado? Vemos que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Juan 1:7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está. Y con respecto a la salvación por obras, la Biblia es muy clara al enseñar que es por gracia, que no es por obras. ¿No es eso que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Dice que la salvación es solo por gracia, ¿no? Gracia. No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Sí. Dice, ¿no? ¿Puedes leer? A ver, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, ¿no? Porque si fuera por obras, solamente los ricos se salvarían. Claro, los que pudieran hacer más obras. Cuanto más obras, más llegaría más rápido. Ujú. Y Dios, conociendo el corazón del hombre, decidió definitivamente que no es por obra, es por gracia, por medio de la fe. Todos tenemos que creer. El método para entrar al reino de Dios es uno solo, para rico, para pobre, para el intelectual, para el campesino. Es un solo, creyendo en Jesucristo. Nosotros practicamos buenas obras, no para ser salvos, Sino porque ya somos salvos, ¿no? sino porque ya somos salvos. Dice, la palabra dice, ¿no? Porque somos hechos para buenas obras. Sim, Efésios 2:10, essa cita bíblica que tu citaste, Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está, ¿no? entonces somos salvos por gracia, por meio de la fe, e praticamos buenas obras, não para salvar-nos, sino porque já somos Salvos, salvos. ajá. Muito bem. E podemos observar que as obras são resultado de nossa de salvação, porque já somos salvos e não sua gente. ¿Entendes? Claro, ya ese es el resultado, porque hemos sido cambiados, ¿no? Entonces, Cambiados, agora sim podemos fazer buenas obras. Ujú. Pero aún así, essas buenas obras, hay un poquito de egoísmo, ¿verdad? Claro, no son perfectas No aún, son ¿no? perfectas. Claro. Hay mucha gente que se jacta, ¿no? Yo particularmente tengo escuchado mucha gente decir, he ganado muchas almas para Cristo. Ujú. No, no, eso está, no es así, ¿no? No es así, ¿no? Y el valor de las obras está en disciplinarnos para la vida cristiana. Vamos ver Hebreos capítulo 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ni soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vemos que dice Pablo en Colossenses capítulo 2, 14 al 17, acerca del sábado semanal. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que observamos en esos versículos es que el sábado semanal hacía parte de las ordenanzas de la ley. Claro. Y que fueron clavadas en la cruz. O sea que Jesús cumpriu essas coisas que estavam descritas em el Antigo Testamento acerca dele, que eram sombras. Pablo mesmo dijo que eram sombras. Quando ele viram, já terminou. Já foram clavadas na cruz. Quando Cristo morreu, isto também deixou de existir. ¿Entendes? E nosso verdadeiro descanso nós outros encontramos em Jesus. Não é em um dia.
Claro. No es un día. Nuestro verdadero descanso encontramos en Jesús. Él es nuestro reposo, dice aquí la palabra. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está. Descanso es Shabbat. Shabbat é descanso, não descanso. E aí já hemos visto que Pablo é muito claro em Colossenses, disse que todo isso eram sombras, indicando assim que nosso verdadeiro descanso encontramos não em um dia, sino em uma persona. E Hebreus capítulo 3, versículo 2, creio que é, não estou segura, diz que aqueles que han creído han entrado en su descanso. Dice, nosotros que hemos creído, hemos entrado en su descanso. O sea, estamos hablando de la persona de Cristo. Claro, y ese es el método, ¿no? El de creer. No hay más que eso. No. El descanso puede ser cualquier día de la semana, ¿verdad? Claro. Porque a veces es complicado. Para muchas personas, ¿no? De acuerdo a su trabajo, tal vez tener que trabajar el día sábado, ¿no? Y no es tan fácil. Entonces Dios también sabe de esas cosas, pero Él nos ha diseñado para descansar un día. Podemos escoger un día para descansar, pero no para ser salvos. No, jamás. El descanso de nuestro cuerpo físico no tem nada que ver com nossa salvação. Claro. Eu posso descansar qualquer dia, pero não posso crer que esse dia es especial. É especial e que eu vou ser... Não estou salvo, não, nada disso. Como les dije anteriormente, se los repito, a salvação, o método para entrar ao reino de Deus é um solo. Para todos, creer em Jesucristo, aceptá-lo como seu Senhor e Salvador. Muito bem. E veamos os grupos que usam a divisão. La división. La divisão. Tales sectas, ou as sectas, dividem a fidelidade entre Deus com a organização a la que pertence. Ou seja, eu tenho que ser fiel a Deus, mas também tenho que ser fiel a la denominación. A la denominación o organización. Organización, no. En fin. Secta, religión. Y ellos dicen que desobedecer a la organización o la iglesia equivale a desobedecer a Dios. No existe salvación fuera del sistema religioso de la propia organización o iglesia. Acá temos outro problema, porque a igreja não salva. A igreja é o corpo de Cristo. Esto enseña a igreja católica, que se tu pertences à igreja católica, tu eres salvo. A igreja não salva. Uma vez he visto Cipriano falando que a igreja salva. Não, a igreja não salva. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está conformada con cada persona que cree en Cristo. Assim que os que estão dentro destas sectas, incluindo também aí o catolicismo romano, não fazem parte e não podem ser parte do corpo de Cristo, porque não han creído em Cristo. Esta é a verdade, aunque les duela, pero tenho que dizer-lhes, a igreja não pode salvar, organização não pode salvar. A salvação se encontra em la persona bendita de Jesus. Este é o método, esta é a forma que Deus idealizou para que o homem fuera salvo. Assim que estão enganadíssimos. E quase todas as sectas que predicam isso, sobretudo as pseudos cristianas, que são as que se parecem, verdade? Porque confundem. Uma vez me han dicho, tu pertences a este grupo, também este grupo é cristiano. Eu disse, não sou.
No soy. Esto no es una denominación cristiana, esto es una secta. Le expliqué a la chica que me había identificado con ese grupo. Disse, no, estás equivocada. Porque es eso que parece, ¿verdad? Claro. Eles chegam com a Bíblia, começam a falar de Jesus, mas de verdade não creem em Jesus. A Bíblia é solamente um gancho para poder atrapar as pessoas, ou um anzuelo, não? Para atrapar as pessoas. E estas sectas pseudo-cristianas dizem que elas existem ou elas se apresentam de porta em porta ou de outra maneira. Agora não é de porta em porta, é por teléfono, verdade? Sim, agora por teléfono. Por teléfono. Como uma restauração do cristianismo primitivo. Segundo ensinam, o cristianismo primitivo sucumbiu à apostasia, alejando-se das verdadeiras enseñanzas de Jesus. Mira lo que enseña. Y ellos como que tienen la misión de volver, supuestamente, hacer volver original. Cada persona que apostató, ¿no? Que se alejó del cristianismo primitivo y trayéndoles a sus sectas. Que interessante, verdade? Parece bonito, não? Mas claro. É tão venenoso, é tão ofensivo, é tão perigoso. E creem que em determinada fecha surgiram por la vontade divina para que pudesse restaurar o que foi perdido. De aí o ênfase de la exclusividade. Juan, uma das características de las sectas es la exclusividad. Claro que... Solo ellos tienen la verdad. A mí me da mucho miedo cuando yo escucho a alguien decir, solamente nosotros enseñamos la verdad, o acá tenemos la verdad. Es muy peligroso. Y ahí ya exclusivismo. Suena ya es exclusivismo y eso ya no suena a la verdad. Claro. Outras, quando não predicam, que não integram ao cristianismo vivo, ensinam que todas as religiões são buenas. Também. Aí outro problema. E que a sua solamente será responsável por unir todas as demais. Que se chama? Que nome se dará isto? Ecumenismo. Ecumenismo. Dizem que, segundo o plano de Deus, foram criadas para este fim, como é o caso da fé Bahá'í. A fé Bahá'í, que é uma rama do islamismo. A fé Bahá'í. E também outros movimentos, verdade? Dizem que todas as religiões são buenas, todas as religiões nos levam a Deus, pero não. Jesus disse que só há uma forma de acercar-se a Deus. Claro, hay un solo camino, dice. Un solo camino. Aí cada quem, se tu vês, as religiões, as sectas, elas sempre vão predicar a autosalvação. Ou seja, que é a religião? É o esforço do homem em agradar a Deus. Essa é a religião. Ou seja, então eu vou fazer coisas boas para que Deus esteja contento comigo. Claro. E assim, quando me muera, aí me ascenderá ao céu. Agora sim, vamos a ver como podemos responder a estes grupos, não? Que se creem tão corretos. Veamos como respondemos ao grupo que diz que temos que pertencer a uma organização, ser fiel a uma organização para ser salvo. Veamos que dice Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De quién Lucas está hablando? Ahí le está hablando al ladrón que estaba a su costado en la otra cruz, ¿no? Cuando él estaba crucificado. Ese es el relato de Lucas, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿el ladrón perteneció a alguna iglesia, denominación, religión, secta, organización? No, porque era una persona que había hecho cosas malas, ¿no? Por eso estaba ahí también. Claro. Entonces, él ni
tuvo la oportunidad de bautizarse. Claro, nada de eso. De Mucho hacer menos. ninguna obra, digamos, ¿no? Y no hizo nada. Ujú. Ahí está. Y lo que podemos ver con este relato es que el pecador es salvo cuando se arrepiente. Ujú. Lucas 13:3. Dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ujú, Primero tenemos que arrepentirnos ujú. y luego aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Salvador. Veamos que dice Hechos 16:30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas dijeron al carcelero, Ujú. no, tienes que pertenecer a una religión. No, le dijo, cree, ¿no? Y también acá tenemos otro error que muchos cometen. Porque si una persona acepta a Cristo, ellos piensan que todos de su casa van a aceptar a Cristo. Ujú. Si tú lees el 32, ¿qué dice ahí el 32? Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Claro, te fueron a hablarles, ¿no? No es que se iban a salvar así nada más. No. Y muchas personas piensan así, no, yo acepté a Cristo, ahora todos serán salvos. No. Todos tienen que igualmente creer Ujú. como dice la Biblia, como el Claro. carcelero. El carcelero no solamente creyó, toda su familia Claro. creyó a Dios. Entonces hemos visto que la salvación es por creer en Jesucristo, esto está muy claro. Ujú. Y de este modo, enseñar que una organización puede salvar es predicar otro evangelio. Vemos que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ujú. 1:8. Dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y decir que una organización religiosa puede salvar es predicar otro evangelio. Ujú. Y esto implica en dividir la fidelidad de Dios con la fidelidad a la organización, además de quitar la exclusividad que tiene Jesús para conducirnos a Dios. Veamos que dice San Juan, capítulo 14:6, eso sí sabemos de memoria, ¿verdad? Ujú. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un peligro, ¿no? Quitar esa autoridad, eso que fue entregado a Jesús para conducir el pecador a Dios, ¿no? Para llevar el pecador a Dios es peligroso y dar toda esa potestad a una organización, iglesia, secta, religión, es muy peligroso, ¿verdad? Porque el único que puede llevar el pecador de regreso a Dios o de vuelta a Dios es Jesucristo. Jesucristo es el puente que con Jesús el pecador puede cruzar ese abismo que hay entre el pecador y Dios. El único puente. Es el único que puede hacer eso, es Jesucristo, no es una organización. Ujú. Vemos que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Ya dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ujú. Muy bien, entonces está muy claro eso, ¿verdad? Claro, no, yo creo que no hay forma de que se interprete de otra forma, ¿no? Aquí dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dicen que podamos ser salvos, solo Jesús. Ahí no dice una organización. Ujú. No dice organización, ni otras cosas, ni tradiciones, ni obras, nada de eso. Ahí Solo dice Jesús. el nombre de Jesús, Ujú. en la persona de Jesús. Vamos a ver otras características de la secta. Nosotros ya hemos visto que las sectas son muy buenas en matemáticas. Ujú. Usan la adición, usan la sustracción, la multiplicación y la división, Ujú. pero no llegan a ningún resultado. Ujú. Y otras características de las sectas,
ya hemos visto la exclusividad. Ujú. Que solo ellos supuestamente tienen la verdad, no hay otra en otro Exactamente. lugar. Ujú. Outra característica es que tiene un líder, Claro, un fundador, un un líder. fundador y sigue las enseñanzas de su fundador o líder, ¿verdad? Por ejemplo, los adventistas siguen las enseñanzas de Ellen White. Ujú. Los testigos de Jehová, De Russell, ¿no? de Russell. De Russell. Los mormones, De José Smith. de José Smith. Los musulmanes, de Mahoma. Mahoma. Y así, todos siguen las enseñanzas, siguen y enseñan las enseñanzas de sus fundadores. Ujú. Y otra característica son las falsas profecías. Ujú. São as falsas profecias. Tanto os testigos de Jeová como os adventistas e os mormones proclamaram o fim do mundo para determinadas fechas. E isto não ha sucedido. E isso é um peligro. A Bíblia nos adverte destas coisas. Veamos que diz Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Acá temos uma advertência contra os que marcam fechas para a venida de Jesus. Leia o texto. Dice así, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. La última profecía de los testigos de Jehová fue en el año 2000. Muchas personas vendieron todo, perdieron todo, porque creyeron que verdaderamente el mundo se acabaría, se terminaría en el año 2000. Hoy No estamos, sería ¿cuánto? nada. 22 años, ¿verdad? Ya pasaron 22 años. Ya pasaron 22 años y Cristo aún no ha regresado. Veamos que dice Mateo 24, versículo 23 y 25. Ya, dice así. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y el 25, ya os lo he dicho antes. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Eso sí es fuerte, ¿verdad? Sí. Es muy serio. Otra característica es que negan la resurrección corporal de Cristo. Y el otro sábado vamos a hablar con más detalles sobre la resurrección de Cristo. Vamos mostrar como ellos están equivocados. Lo que dicen a respecto de la resurrección de Cristo, no, como os testigos de Jeová dizem que Jesus não ressuscitou corporalmente, ressuscitou em espírito. E vamos provar com sua própria Bíblia que Jesus sim ressuscitou corporalmente.